Pero claro, viene marzo con todo lo que significa, la vuelta a clase, la vuelta al colegio, no sabemos cómo va a ser, ya se están encontrando ahí opiniones con respecto a si va a ser presencial o no, híbrido, obligatorio, en fin, bueno, eso dejándolo de lado, pero retomando todo este concepto lindo de las escuelas, del liceo, épocas por supuesto muy lindas que todos vivieron, que todos hemos vivido y que recordamos, sin duda que ha ido cambiando la forma de hacer educación, donde hoy día es más específica, pero hubo una época en la cual yo sé que tú estuviste en una escuela normal y que recibiste guía de tu profesor incluso cómo bordar, cómo coser, hasta cómo arreglar una llave, hasta el 2 más 2, en fin, las escuelas normales donde nos enseñaban de todo y es lo que nos va a contar Luis Almendrael, repasando por supuesto la historia de una de las tantas escuelas normales que tuvimos en nuestro país, por supuesto en nuestra región. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido nuevamente a Matinal Nuestra Casa. Usted también estuvo descansando, ¿lo vi? Sí, también estuve descansando, estuvimos unos días en Santiago, bueno, paseando dentro de lo posible también, y al mismo tiempo trabajando en paralelo en algunas cositas que ahí pronto vamos a estar informando también sobre algunos proyectos que se vienen, que ojalá todo resulte. Y claro, que es rico conversar de estos temas también porque vamos a hablar de un lugar que todavía existe, queda un fragmento muy pequeñito, pero que es parte también de esas tantas ruinas que nos encontramos en el centro de la ciudad y que tienen directa relación con nuestra historia, y específicamente con la historia educacional. Y como bien decías tú, Luis, tiene relación con la historia de las escuelas normales, un sistema educacional que lamentablemente ya no existe, que fue derogado en 1973 y que, que formó una cantidad enorme de profesores a lo largo de este país. Sí, desde 1842 por lo menos se escribe la historia de las escuelas normalistas acá en nuestro país, un modelo traído desde Francia, Luis, y que precisamente formaba a los llamados preceptores y preceptoras, que en el fondo serían los profesores y profesoras normalistas, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar del patrimonio arquitectónico de la Escuela Normal de Preceptoras, para que nos vayas contando un poquito de su historia. Claro, como bien dices tú, Cami, esta modalidad de las escuelas normales surge en el gobierno de Manuel Bulnes, siguiendo un formato de francés, básicamente. El primer director fue Faustino Sarmiento, ¿cierto? Domingo Faustino Sarmiento, que estaba viviendo en Chile y que era argentino, que es un educador muy importante, y se inicia esta historia de las escuelas normales. La idea era formar, en este caso, profesoras para educación primaria, ¿ok? Se fundan en Santiago, en diversas partes del país. En 1875 se funda la de Concepción, que es lo que estamos viendo en la imagen. Esta postal preciosa de la Casa Carlos Brand de 1908, donde se ve el edificio de la escuela normal con su acceso. ¿Dónde estaba ubicada esta escuela? En la maceta delimitada por las calles Caupolicán, Rengo, Rosas y Las Heras. Era un edificio bastante grande, ocupaba la manzana completa, y su acceso se encontraba por la calle Heras, donde justamente hoy en día hay una escalera que está abandonada en ruinas. Ese era el acceso a la Escuela Normal de Concepción. Una maravilla de imagen la que estamos viendo, y las que están ahí serían las preceptoras, ¿no? Exactamente, eran las alumnas, las niñas que se formaban, digamos, eran muy jóvenes, por supuesto, se formaban todo, o sea, tenían clases de todo. El profesor normalista tenía la ventaja de que sabía absolutamente de todo. Podía hacer clases de matemáticas, como también de ciencias, como también de historia, como también de lenguaje. Habían cursos específicos de música, de educación física, de labores, por supuesto, de cosas más artísticas, incluso de salud, de asistencia técnica para salud, o cosas de ese tipo. Sí, cosas para la casa también, como decía yo, desde hasta arreglar una llave hasta surcir un calcetín. Y precisamente, bueno, esto es la general, revisemos la de Caupolicán con Heras también para ir viendo un poco cómo ha ido, cómo, digamos, la historia ha ido también cambiando nuestra percepción de los rincones, de las esquinas, porque aquí en ningún momento nos imaginaremos que esto es Caupolicán con Heras, que existen hoy día estas calles, pero que no existe nada de esto. Exactamente, Luis, muy bien dicho. Y lo interesante de estas fotos es que se fijan que se ve una roca ahí, como sí, un pues trozo claro, es como un cerro, y eso, ¿no? exactamente, es un cerro. El antiguo Cerro Gavilán, que hoy en día conocemos como Cerro Amarillo, no es solamente el cerro de la esquina de Rosas con Rengo, sino que el gran cerro ocupaba toda una lonja, digamos, entre Lincollán y Aníbal Pinto, ¿ok? Y cuando se construyó la escuela normal, aún no estaban las calles definidas, aún no existía Rengo y tampoco Caupolicán. O sea, estaban las calles, pero las calles estaban cortadas por el cerro.
Y a finales del siglo XIX, principios del XX, se corta eso, se dinamita por ambos lados, abriendo las calles justamente Rengo y Caupolicán, para así entonces generar un tránsito mucho más expedito en ambas arterias. Y llegamos a un análisis también de lo que significa, porque aquí hay una inversión, hay que entrar a picar, a demoler un cerro, a edificar sobre ella, a construir con la intención de una escuela para profesoras o para preceptoras en el fondo. Hoy día lo que sería el interés de las inmobiliarias para levantar un edificio y sacar lucas, aquí estamos hablando de un interés de un Estado para invertir y sacar profesoras para formar a los futuros niños y niñas en nuestro país. Lo encuentro increíble. Sí, bueno, a finales del siglo XIX ocurren todas estas reformas en la educación, o sea, se construyen muchos edificios educacionales, ¿ok? Cada vez se habla más de la problemática de la educación, de que todos los niños y jóvenes tuviesen acceso a la educación. Aparecen edificios que son como palacios educacionales, los grandes liceos se construyen entre 1890 y 1920, y además las leyes. Aparece, por ejemplo, todo este fortalecimiento de las escuelas normales. Recordemos que en la década de 1880 aparece el decreto Munátegui también, que permite el ingreso de la mujer a la universidad. Entonces el tema de la educación se comienza a hablar. Claramente no es todo perfecto, siempre hay problemas, siempre hay sesgos entre medio, pero por lo menos el tema de educación se habla, y lo que tú dices es muy potente, porque claro, aquí estamos hablando de que una manzana, o sea, un cerro, se delimita una manzana del cerro para hacer una escuela normal. O sea, eso es realmente importante, no decirlo. Sí, sin duda. Es que es una cosa muy loca ver cómo era Concepción antes, ¿cierto? Antes de dinamitar todo un cerro prácticamente. Lo que estamos viendo ahí es el plano del año 1895. Así estaba ubicado, ¿cierto? Y esa manchita que se ve por alrededor sería el cerro, ¿no? Exactamente, Cami. El centro se ve cómo era la forma de la escuela normal, con dos patitas hacia los lados, se fijan que eran dos alas, que es la que se veía en las fotos anteriores. Hacia el fondo estaba la zona central del colegio, de la escuela, con el patio interior, tenía corredores y toda la lógica de un colegio antiguo. Pero lo que llama la atención de este plano es, como bien dices tú, Cami, esa especie de serpiente que aparece como un cuna, una sombra. Eso es el cerro, que no estaba, digamos, picado en aquel entonces y que todavía no se abrían al completo las calles. Y además, por supuesto, llama la atención lo que pasó con el cerro después. O sea, cómo se construyen décadas más tarde el Cerro Amarillo, el año 30, cómo aparece la fábrica de fideos Vivaldi en calle Caupolicán, donde actualmente está el centro comercial gigantesco, o el castillo Zulaika. Todas construcciones que aprovecharon la altura del cerro y por supuesto se instalan de esa manera dominando la vista de Concepción. Sí, el gigantesco, y perdón Lucho, lo que pasó después con estas calles es que al dinamitar el cerro, y eso es algo que para quienes transitan por ahí, ¿cierto? Lo saben muy bien, el paso del viento es brutal. Por Calle Rosas, por ejemplo, me estoy acordando, Calle Rosas, esquina Rengo, se arma una corriente y tiene todo el sentido del mundo. Antes, cuando estaba ese cerro, ¿cierto? Todo eso quedaba como contenido, porque ese es un viento que viene, entiendo, desde el río. Y además hay un tremendo edificio por ahí también, que me imagino que... Sí, pero es antes del edificio, ¿sabes? Que de verdad como que el viento pasa soplado, es que literal... Por esta calle que es como, está en alto, pero está plana, porque antes había cerro. Claro, no, y ese es un tema interesante, Cami, cuando uno dice de repente Concepción, que en realidad no es una ciudad 100% plana. O sea, le invito a la gente a que haga el ejercicio de que se pare, por ejemplo, en la esquina de Maipú con Rengo, ¿ok? Y que miren en dirección hacia la Vega del Esfuerzo, Cerro Amarillo, y se van a dar cuenta que todo empieza a subir, y que en realidad no es plano el centro de Concepción. Intenten caminarlo y lo van a sentir. Sí, también. O andan en bicicleta también. En ciertas calles que uno cree que son planas, pero no son tan planas. ¿Sí? Y un sector, tienen una leve pendiente. Un sector también que por ahí estaba la Laguna de los Negros, que igual desapareció y que también nos contaste toda la historia que eso significó también. Entonces, un lugar muy natural, 100%, que obviamente se fue adaptando para la llegada de la modernidad, de las personas, con todo lo que eso significa, de quitar la naturaleza a lo que es de ella. Bueno, claro, o sea, conllevó a la ocupación de lo que del valle, de este Valle de la Mocha, y todo lo que estaba dentro de él. O sea, el valle no era plano, muchos cerros, muchas lomitas, digamos, incluso cerca en Manuel Rodríguez, entre Rengo y Caupolicán, hay una zona que hay un morro de cerro, que la gente a veces no lo ve, pero hay una zona elevada que hay un morro de cerro. Y muy cerca de ahí estaba la Laguna de los Negros, los Pajonales,
muchas zonas de humedales que ya no existen, por supuesto, pero que eran parte de la geografía del valle y de lo que estaba antes de que se instalara Concepción como ciudad. Luis, bueno, queremos seguir recorriendo también. Tú nos contabas que hoy quedan los vestigios de este ingreso, ¿no? Este acceso con nuestra escalera maravillosa, respetando además el cerro. Todavía queda algo, pero queremos ver los detalles del acceso precisamente de esta escuela normalista de preceptoras que estuvo acá en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, formando a tantas profesoras normalistas. Ahí tenemos la foto, el detalle, ¿cierto? Que parece que es como la misma, pero un poquito más ya focalizada en lo que eran estas escaleras. ¿Qué estilo es el que estamos viendo aquí? A mí me recuerda un poco a algunos cerros en Santiago, en la región metropolitana. ¿Cuál es este cerro donde está esta fuente, que también hay muchas escaleras? En Santa Lucía. En Santa Lucía. En Santa Lucía, claro. Estamos en una época finales del siglo XIX, década de 1870, 1880. Entonces la arquitectura imperante es una adaptación de la arquitectura neoclásica. Es una adaptación de una arquitectura llena de elementos que nos recuerda a la cultura grecorromana, ¿cierto? Las culturas clásicas. Acá tenemos esta escalera imponente, fíjense, con un descanso bastante generoso, donde además ahí estaba esta concavidad que simula como una especie de concha, como una fuentecita, una cosa así, y las dos escaleras que suben, las dos rampas hacia la plataforma de acceso propiamente tal, con esa baranda maravillosa que se ve arriba. Los leones, por supuesto, esculturas de leones ubicados uno a cada lado del acceso, y las balaustras que siguen el patrón clásico como pequeñas columnitas muy bien, muy clásicas, muy conservadora la arquitectura, por supuesto, porque es un edificio educacional también, todo muy ordenado, todo muy bien dispuesto. Y así entonces se va componiendo la escalera, que la escalera por sí sola es como ya un proyecto aparte, más allá del edificio educacional que veíamos arriba, ya en la punta del cerro. Pero es muy interesante ver esta fotografía y ver también cómo habrá sido esto en términos del entorno, porque para esa época la calle Eras, por ejemplo, estaba llena de casas de adobe, casas muy sencillas, muy básicas. No había una arquitectura tan grande en el sector. De hecho, la escuela normal se podía ver de diversos puntos de la ciudad, porque era un edificio realmente gigante en comparación a la arquitectura que se hacía en aquel entonces alrededor de Eras, Rosas, etc. Sí, a mí me impresiona el nivel de inversión, de intención de poder crear todo esto. No ahí levantar un galpón, qué sé yo, no, había una intención había un cariño, no solamente la intención de formar a las preceptoras, los preceptores, pero también de que tuviesen, digamos, un lugar ad hoc, acorde, de buena calidad. En fin, yo creo que eso es lo que me llama más la atención. Y aquí hay un tema arquitectónico, me imagino, también muy interesante desde ese punto de vista, de cómo se trabajó para poder levantar todo esto. Absolutamente, absolutamente. Y no fue la única escuela normal, sino que fueron varias escuelas normales a lo largo del país. Algunas se mantuvieron. Mira, estamos viendo ahí ese detalle de lo que era la baranda, que es una foto de un amigo, Pedro Orrego, que le mando muchos saludos a Pedro, que sacó esa foto hace muchos años, de uno de los detalles de lo que queda, digamos, del acceso de la antigua escuela normal. Y las escuelas normales fueron muy importantes. Estaba la de Chillán, por ejemplo, en Santiago, para qué decir. Ahora bien, la de Concepción cerró en las primeras décadas del siglo XX, ¿ok? No es que haya quedado para siempre el concepto de escuela normal. Después la Universidad de Concepción comienza a impartir los cursos de pedagogía y comienza a cambiar un poco el enfoque de las preceptoras. Pero el edificio permaneció y se transformó en la escuela número 3, República Argentina. Que ahí inicia un nuevo, digamos, una nueva historia, ya no formando profesoras, sino formando niñas. Que eso también era bien interesante, cómo cambia el usuario, por decirlo de algún modo, pero se mantiene el rol educacional en el lugar. Mira qué hermoso detalle el que estamos revisando ahí en imágenes, Luis, y nos da cuenta también de, bueno, el nivel, ¿no?, que existía en las construcciones antiguas. Probablemente hoy día no nos encontremos con nada similar a esto. Si pensamos yo creo que en las universidades lo único que va quedando como patrimonio arquitectónico más o menos de la misma época, pero si pensamos en las escuelas, por ejemplo, ya que estamos en esa línea, hoy día las escuelas, el estándar de las escuelas públicas sobre todo, Luis, yo no sé qué opinión tienes tú respecto de eso, pero las construcciones dejan harto que desear, si bien son funcionales y se busca crear los espacios seguros también, que cumplan con toda la normativa, en términos de arquitectura... Sí, hay ciertos temas respecto a la arquitectura educacional y cómo la arquitectura educacional también tiene que responder a condiciones geográficas. Se han hecho esfuerzos, me consta, respecto a avances
en términos energéticos, de confort, por ejemplo, como hay arquitectos, destaco a las arquitectas Maureen Trevilcourt y Beatriz Piedrit, que han desarrollado investigaciones sobre el tema de cómo mejorar térmicamente temas de energía, por ejemplo, los establecimientos educacionales, pero claro, o sea, hay mucho por hacer, hay mucho que invertir también, por supuesto, en la arquitectura educacional, y es bueno también de repente estudiar y mirar hacia atrás y ver cómo ha cambiado el concepto de arquitectura educacional en Chile, porque es un concepto del cual el Estado siempre ha invertido, pero siempre también han ocurrido ciertas cosas en particular. No sé si se acuerdan cuando hablamos de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, por ejemplo, que era esta entidad que desarrollaba grandes liceos, escuelas, jardines infantiles en todo el país, y lo que ocurre después, por supuesto, con la municipalización de los colegios, que eso también, por supuesto, fue hasta cierto punto un retroceso para la educación, y por supuesto se vio en la arquitectura también hubo una repercusión, por supuesto que sí. Sí, por otro lado, la privatización también, que hizo que varias invirtieran y levantaran edificios educacionales también de forma particular, pero qué importante es el poder entender también cómo cada administración le va dando cierto hincapié a lo que quieren invertir. En este caso, en el último tiempo hemos visto más inversión necesaria, por supuesto, lo que significa infraestructura hospitalaria, CESFAM, hospitales, en fin, más que educación en cuanto a al levantamiento de edificios nuevos. Y paréntesis antes de eso, justamente lo que estamos viendo es cuando ya funcionaba como escuela, como escuelas 3, ahí están las niñitas, ¿cierto?, que iban al colegio en el fondo posando en la escalera junto a la profesora, me imagino. Exactamente, la escuela número 3, República Argentina, que se mantuvo como tal, porque después, ustedes saben, los terremotos siempre, los terremotos que nos acompañan tanto en la historia, claramente el del 39 dañó el edificio, fue reparado, pero el del 60 terminó por, digámoslo así, se demolió el antiguo colegio, la antigua escuela, se mantuvo el acceso con su escalera y se construyen nuevos pabellones que dieron forma a la nueva Escuela República Argentina, y años más tarde la manzana se divide en la Escuela República Argentina y en el Liceo Martínez de Rosas, que son dos instituciones aparte, de la cual se mantiene, digamos, una que el Martínez de Rosas hacia calle Caupolicán, y hacia calle ya Rosas propiamente tal, lo que antiguamente eran otras dependencias, desaparecen y se transforman hoy en día en el C3, en este centro de innovación y creativo, y una especie de taller que existe ahí muy interesante, con mucha gente que está trabajando ahí, pero también la manzana sigue teniendo ese rol, digamos, educacional propiamente tal. Ahí estamos viendo la calle Rosas hacia el Cerro Amarillo. Sí, esta es una fotografía de la década del principio de los 60, básicamente, donde se ven algunas construcciones más o menos antiguas que nos iba quedando, y al fondo se ve el Cerro Amarillo, el paseo emblemático que también tiene historia común con la manzana de la escuela normal. Compartían el mismo cerro, era el mismo cerro, básicamente. Sí, mira qué lindo los carruajes. Esto era la locomoción colectiva de la época, ¿no? Sí, esos coches, digamos, los carruajes que tú ves ahí, esos estuvieron vigentes hasta incluso mediados de los 60 en Concepción. Y de hecho a los 60 nos vamos, pero post terremoto, ¿cierto? La construcción de nuevos edificios, cómo empieza a cambiar la configuración de esta cuadra, de esta manzana, ¿cierto? Ese es, ¿verdad? Sí. Claro, justamente empiezan a aparecer nuevos bloques, los nuevos bloques que siguen la tipología educacional de los años 60, son bloques estrictamente funcionales, son bloques que, digámoslo así, funcionan como grandes pabellones de 1 o 2 pisos. En este caso particular de la manzana, tienen patios interiores que configuran el establecimiento. Claramente no tienen la misma magnificencia de lo que fue la antigua escuela normal, pero funcionaron bastante bien tanto para el Liceo Martínez de Rosas como también para la Escuela República Argentina. La manzana, a pesar de los cambios de la arquitectura, el acceso por calleras se mantuvo, pero ahí también comienza su deterioro, ya que la escalera de acceso, que estuvo en, digámoslo así, buenas condiciones, entre comillas, después del terremoto del 60, ya comienza a decaer porque se transforma en un espacio ya abandonado dentro de la misma manzana. Sí, que increíble también cómo ya va cambiando la infraestructura en seguridad. En algún momento no se pensaba en las rejas, no se pensaba en grandes murallas, más que por temas de separación. Ahora ya lo primero que tenemos que contemplar es la seguridad, cómo vamos a acercar todo y cómo vamos a proteger todo. Exactamente. Bueno, ahí estamos viendo cómo está la escalera actualmente. O sea, la escalera está en un estado de deterioro muy, muy grande. Se acumula basura,
en ese lugar, mucha basura, es un lugar que está, digamos, completamente abandonado. Yo recuerdo 22 años atrás, hasta el año 2000, cuando Concepción cumplió 450 años, se hablaba la posibilidad de hacer algo con esa escalera, de darle un nuevo uso, de poder integrarla al establecimiento educacional existente, pero bueno, vemos que los años pasan y todavía está esa escalera ahí. Yo recuerdo muy bien en la U, tuvimos que hacer un colegio en ese lugar y la profesora, que era una pésima docente que tuve en arquitectura, me acuerdo que decía que no, que eso hay que botarlo, que hay que eliminarlo, qué sé yo, era una cosa horrible. Claramente es una cosa horrible que está ahí, pero tiene mucha historia. Y aunque sea una escalera o un fragmento de una escalera, yo creo que es necesario poder a futuro ojalá reconvertirlo y darle un uso, digámoslo así, que siga contando una historia. Porque ese pequeño fragmento es un testimonio de las escuelas normales, es un testimonio de la historia educacional en Chile, y aparte es una oportunidad para poder hacer ahí incluso un parque que rodee al mismo C3 y toda esa zona tan interesante y llena de historia en Concepción. Como los cerros que comentábamos recién, por ejemplo, en Santa Lucía, en la región metropolitana, que está muy lejos de verse como se ve esta infraestructura acá en Concepción. Luis, evidentemente podría ser un lugar y un espacio súper aprovechado. Hoy día es sinónimo de inseguridad, incluso de insalubridad. Hay mucha basura. El sector en la noche da miedo pasar por ahí, ya para los que viven sobre todo cerca de ese sector. De verdad era peligroso pasar por este lugar porque está muy oscuro. Además, hay algunas fauna que uno ve pasar de repente, que también genera un poquito de susto, sobre todo cuando hay basura cerca, pero este es un lugar que ha sido declarado monumento, por ejemplo, a ver si nos puedes contar y ayudar con ese datito. Hay una pared por acá, ¿cierto? Esa pared emblemática que está muy cerca, que sí efectivamente es monumento nacional y que lamentablemente está igual o peor incluso. Tú dices el Muro de la Merced. Claro, bueno, eso está declarado monumento histórico. Sí. La escalera en particular no está declarada monumento histórico, pero sí, o sea, tú tocaste un tema muy importante, Cami, que efectivamente es un lugar inseguro, efectivamente es un lugar que podemos decir insalubre, pero para mí igual es una oportunidad Claro. tremenda, es una oportunidad para poder de algún modo reformular estas ruinas, reformular todos los puntos negros que podemos encontrar en la ciudad. Todo se puede reconvertir. Yo soy súper optimista en ese sentido. Yo creo que todo se puede transformar en una oportunidad hacia el futuro. Imagínate lo que ocurrió con el Cerro Amarillo, en Rosas con Rengo. Eso era también un basural. Sí. Era un lugar, digamos, un peñasco de cerro que quedó como residuo de lo que fue el antiguo Gran Cerro. ¿Y qué pasó? Bueno, se transformó en un parque y se transformó en un parque que hasta el día de hoy sigue siendo importante. Entonces yo creo que siempre hay que aprovechar lo bueno de cada Este es un cosa lugar que tiene negativa. tremendo potencial, sí. Está el memorial también, a ver si lo podemos compartir, señor director, la última imagen del memorial al bombero Vilches. O sea, en torno a eso sí. también podría haber algo incluso temático, si se quiere. Es un lugar, como tú señalas, que genera tremendas oportunidades para sumar espacios también de recreación, no necesariamente inmobiliarias ni centros comerciales, sino que áreas donde podamos ir a descansar, aprovechar de conectarnos con la naturaleza. Exactamente, aparte es un lugar que está en altura, tenemos cerca el Cerro Amarillo, está el C3, que es un espacio de creación súper bueno, entonces de algún modo ese lugar todo el perímetro de ese pequeño cerrito elevado, se puede hacer un parque justamente pensando también en la historia, tanto la escuela normal, tenemos el memorial al bombero Vilches, nuestro primer mártir bomberil, un saludo muy grande a todos los bomberos de Concepción, por supuesto que sí también, entonces hay mucha historia en ese lugar. Y todas las construcciones aledañas que también tienen historia. De hecho, la calle Eras, si tú caminas por calle Eras, es como encontrarte con toda la historia de Concepción concentrada en una sola calle. Sí, pues Ves sí. arquitectura de todo tipo ahí en esa arteria. Claro, uno de repente apunta a las inmobiliarias, al mundo privado que arrasa con todo, pero si tampoco hay un interés por parte de las autoridades para poder resguardar todo esto e invertir, bueno, no hay mucho que poder hacer más que ojalá poder ir cambiando la forma de hacer las cosas, pero también que sacamos con proteger todos estos sectores que si no hay inversión finalmente terminan ahí deteriorándose, transformándose en lugares insalubres, pese a la belleza arquitectónica que puedan tener, o imagínate lo que significa este monumento al bombero, pero por eso tenemos a Luis Almendael con nosotros en Matinal Nuestra Casa, por eso lo tenemos en nuestro país y en nuestra región, para precisamente dar esta lucha, para ir resguardando nuestra historia. Gracias Luis, como siempre.
No, gracias a ustedes y siempre conocer, sí, por eso hay que partir siempre, conocer, aprender de lo que fuimos, aprender de lo que somos justamente y proyectar al futuro ese conocimiento. Así que feliz de compartir siempre todo. Gracias. Igualmente, Luis de Almendral, que tengas un muy buen día y gracias por ayudarnos también. a recuperar la memoria también. Vamos a seguir nosotros acá en Matinal Nuestra Casa junto